Bienvenidos a una nueva edición de NC Investiga. Soy María Ángel Hurtado y en esta entrega hablaremos de un tema sensible que puede generar graves consecuencias en las víctimas: el bullying o acoso escolar. El bullying o acoso escolar es un tipo de violencia que se da entre estudiantes de manera repetida y a lo largo del tiempo. Se caracteriza por un desequilibrio de poder donde un agresor o grupo de agresores intimida y maltrata a la víctima vulnerable. Los últimos años hemos podido observar cómo este tipo de violencia ha evolucionado de manera negativa, generando en las víctimas cuadros depresivos e incluso conducta suicida. El acoso escolar puede manifestarse de diversas formas. A nivel físico, con golpes, puñetazos, patadas, empujones, pellizcos, arañazos, escupitajos y lanzamiento de objetos e incluso llegar al acoso sexual con tocamientos no deseados, comentarios o insinuaciones sexuales ofensivas. Cuando hablamos de acoso escolar verbal, esta categoría comprende insultos, apodos ofensivos, amenazas, humillaciones, ya sea por su apariencia, origen, religión, género, raza, orientación sexual o cualquier otra condición personal. El acoso escolar social se refiere a la exclusión, rumores maliciosos, aislamiento, ignorar deliberadamente a la víctima, contar chismes o información falsa sobre la persona para dañar su imagen y sus relaciones. El ciberacoso, por su parte, se produce en el entorno virtual de Internet y las redes sociales. Implica agresiones similares a la del acoso tradicional, pero en medios digitales como mensajes de texto, correos electrónicos y las redes sociales con publicaciones. El tema del acoso escolar o del bullying, como también se le conoce, es muy importante y es algo de lo que se tiene que poder hablar, sobre todo por las consecuencias o las repercusiones que tiene. No solo a nivel físico, cuando de pronto la agresión es precisamente de ese estilo, sino también a nivel psicológico y social. Tiene unas consecuencias que pueden llegar a ser devastadoras y que pueden llegar a impactar en lo que ese niño o ese adolescente va a ser en el futuro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cada ser humano es diferente y además cada situación de acoso escolar también tiene sus particularidades y sus características, ¿no? Entonces, las consecuencias muchas veces pueden ser muy variopintas, pero puede ir desde cosas que además quizás los padres pueden ir identificando y no siempre relacionan a un episodio de acoso escolar. Se lo atribuyen a otras cosas, pero por ejemplo, quizás el verse afectadas las notas o las calificaciones escolares. Uno dice, bueno, pero es que este niño no quiere estudiar o no presta atención o tiene otro tipo de problema y por eso no tiene buenas notas. Ahí puede estar habiendo una situación de acoso escolar, porque plantéate tú cómo hace un niño o un adolescente para poder concentrarse, poder destinar su esfuerzo y su energía todo un día de clases a prestar atención, a aprenderse unos objetivos, a poder desempeñarse en X materia en particular, cuando está más bien concentrado en sobrevivir. Según señalan los estudiantes encuestados, las burlas constituyen la conducta de acoso que más reciben dentro del recinto escolar, con un 52.3%. Luego se presenta el uso de sobrenombres ofensivos con el 47.5%, el robo o daños de pertenencias con un 36.2%, seguido por rumores o falsas acusaciones con un 33.6%. Más del 36% de los estudiantes se ve afectado por una riña física con algún compañero y casi 1 de cada 3 ha sido agredido físicamente al menos una vez al año. Pero dentro de lo que es una violencia que puede darse en las escuelas está lo que es la violencia escolar ejercida por el personal. No nos referimos a ella como acoso escolar, pero es una violencia o un tipo de agresión que se da en las escuelas también y que por supuesto que es muy importante y muchas veces pasa desapercibida. Entonces, claro, ya sea porque a lo mejor el docente cree que es la manera más efectiva para que el alumno haga lo que debe hacer o que obedezca alguna instrucción, hay veces que se toman medidas o la vinculación de ese profesor o esa profesora con el alumno
está más bien tintada de hostilidad, de agresión, con ese deje de buscar más bien humillar o ridiculizar. Ojo, volvemos a lo mismo, quizás por desconocimiento de otras maneras más efectivas y menos dañinas, pero al final, pues el daño también se hace. Cuando es la figura de autoridad, como lo es la maestra o el maestro, el que además me pone a mí en una posición de vulnerabilidad frente a mis compañeros, o sea, eso es como si ya me estuvieran, para un niño o un adolescente que además está en una etapa donde se dan muchos procesos psicológicos clave, es como si a mí me estuvieran condenando. O sea, mi maestra o mi maestro dice que yo soy el desastroso, el bochinchero, el que siempre se para, o el que vive en las nubes, ay, que siempre tú. Entonces, esos mensajes calan muy profundo en estas primeras etapas de vida. El que los padres puedan ser una figura de absoluta confianza y representen para sus niños una figura de seguridad y de protección es como el primer paso. Sin eso no vamos a poder apoyar a nuestros niños. Entonces, esa relación de confianza es indispensable. Poder estar atentos a las señales. Muchas veces los niños o los adolescentes pueden llegar realmente a ocultar bastante bien que algo está pasando en clases, pero justamente el poder estar atento, el poder estar pendiente de eso que te comentaba, bajo las notas. Mira, vamos a indagar, no necesariamente desde un rol persecutorio, vamos a ver qué está pasando aquí, porque podemos descubrir desde que tiene dificultades a nivel académico por algún tipo de condición que no conocíamos, desde que el niño no ve bien la pizarra hasta que hay un tema de, mira, trastornos del aprendizaje, dislexia, déficit de atención, cualquier cantidad de cosas que no necesariamente él pueda controlar, hasta un episodio o una situación de acoso escolar. Hay que saber reconocer que mientras más temprano uno como padre mire a los ojos a esa problemática, es que vamos a poder darle más herramientas a nuestros hijos para solventar la situación y que esto no sea algo que ellos arrastren para el futuro. Porque una situación de acoso escolar, un adulto puede llevarla, o sea, hasta el resto de su vida si eso no se trabaja. Pero si lo hacemos más temprano, si criamos niños sanos, entonces vamos a evitar arreglar adultos rotos. Momento de un corte comercial. Al regreso conoceremos cuáles son las consecuencias legales del acoso escolar. En el torbellino de la adolescencia, donde la convivencia y el aprendizaje deberían ser los protagonistas, surge una sombra: el acoso y el maltrato entre compañeros. Este fenómeno no solo deja cicatrices a nivel emocional, sino que plantea una problemática social que nos compete y nos preocupa a todos. ¿Son conscientes los adolescentes de la responsabilidad penal, civil y administrativa que tienen en el país? Acompáñenos en un análisis profundo sobre las aristas legales y sociales de un tema que nos compete a todos. Las dos jóvenes fueron presentadas el día de ayer y el tribunal acordó los delitos de homicidio intencional en grado de frustración, violencia y agavillamiento. ¿Por qué esta precalificación? Porque las amenazas de muerte y la manera como golpearon a la niña, póngase usted que en una de esas heridas, lanzándola contra el piso, se fractura el cráneo. Allá había no una simple intención de dar una cachetada, ¿no? Entonces, por eso están estos delitos precalificados. Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Artículo 635. Señala que los adolescentes son responsables penalmente por los hechos punibles en que incurran, en la medida de su capacidad para comprender y actuar conforme a esa comprensión. Artículos 642 al 648. Establecen las sanciones aplicables a los adolescentes que incurran en hechos punibles, las cuales tienen un carácter socioeducativo y buscan la reinserción del adolescente a la sociedad. Estas sanciones pueden incluir amonestación, servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad y privación de libertad, siendo esta última una medida excepcional y por el tiempo más breve posible.
Lo que ocurrió acá en el Hatillo no es una novedad, ¿ok? Lo que ocurre en el Hatillo o lo que vimos que ocurrió en el Hatillo ocurre a diario, cada 5, 10 minutos en todos los colegios del país, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Qué se hizo viral? ¿Por qué se hizo viral? Porque tuvimos digamos que la fortuna de tener una persona que grabó el evento, ¿ok? Y lo utilizó de una manera positiva, que es lo que nosotros llamamos los observadores positivos. ¿Por qué? Porque ella utilizó el evento, ella o él, todavía no sabemos quién grabó, ella utilizó el video o esta persona utilizó el video para hacerlo viral, como para mostrar qué es lo que está pasando y qué es lo que yo quiero que deje de pasar, o que me deje de pasar a mí, porque probablemente es una víctima que estaba encontrando la oportunidad de grabar lo que también en otros momentos ella ha vivido, o otros compañeros de su colegio, ¿okay? ¿Qué pasó con el procedimiento en el Ministerio Público? Bueno, pienso que el procedimiento en el Ministerio Público fue lo que realmente tenía que ser. Sin embargo, la ley nos establece que debemos pasar por un organismo que se llama Consejo de Protección, ¿ok? No hay un orden, la ley no te establece un orden, primero el Consejo de Protección o luego la Fiscalía, no, pueden ser paralelas. Incluso el Consejo de Protección, al recibir la denuncia, tiene la obligación de notificar al Ministerio Público de que esa situación estuvo pasando. Pero bueno, el Ministerio Público lo tomó como decir primero que el Consejo de Protección. Sin embargo, esta víctima tiene que pasar por el Consejo de Protección para poder recibir las medidas emocionales que ella necesita para poder librarse un poco de la tensión de lo que el acoso escolar le genera y lo que en ese momento ese acoso le genera. Doctora, y en el caso de, digamos, los maestros, profesores, directivos de la institución que deciden de pronto ignorar de cierta manera o permitir que este tipo de situaciones se sigan presentando en la institución, ¿cuál es la responsabilidad que ellos tienen? La LOMNA nos establece un artículo que dice que todas aquellas personas que trabajan con niños o adolescentes o cualquier particular tiene el deber indeclinable de denunciar cuando se están vulnerando los derechos de algún niño o adolescente, ¿ok? Si estamos en presencia de la maestra, ella es la primera que tiene que denunciar lo que ella está observando. Y en el caso de aquellos maestros que también participan en el bullying, también dividiendo un poco lo que es las categorías del acoso escolar, cuando es, entre comillas, indirecto, cuando se ignora al alumno, cuando no se le incluye en ciertas actividades, de pronto el maestro participa en apodos que pueden resultar ofensivos. ¿Cuál es la responsabilidad penal que ellos tienen hablando de estos casos? Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. El bullying o acoso escolar solamente se genera entre pares. ¿Entre pares qué significa? Entre niños o adolescentes. ¿Okay? Cuando ya recibimos maltrato del maestro al alumno, ya eso es violencia, ya eso no es bullying, ¿okay? Porque el bullying tiene otras características. Tiene que ser entre pares, tiene que tener un abuso de poder, tiene que ser reiterado, o sea, el bullying tiene otro tipo de características. Cuando es la maestra hacia el chico, ya estamos hablando de violencia. ¿Ok? ¿Cuál es su responsabilidad? El alumno o este joven que está recibiendo la violencia de parte de la maestra, ya sea verbal o física o psicológica, tiene que denunciarla ante la fiscalía y ella tendrá que pasar por todo el proceso penal que le corresponda una vez que reciba la denuncia por la fiscalía. Eso es importantísimo que nosotros siempre lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque solemos decir, la maestra me está haciendo bullying, y resulta que no es así. La maestra está siendo violenta conmigo, la maestra me está agrediendo, pero el bullying solamente es entre pares, entre los chicos de 0 a 18. El acoso y maltrato escolar son problemas complejos que requieren de especial atención, de una responsabilidad compartida y un abordaje integral entre las escuelas, familias, instituciones legales y la sociedad como conjunto.
La promoción de una cultura de convivencia pacífica, respeto y responsabilidad es fundamental. Momento de hacer una pausa. Al regreso sabremos cuáles son las herramientas preventivas. Ya volvemos. Es fundamental recordar que cada caso de acoso escolar es único y requiere de una atención individualizada. No existe una fórmula mágica para abordar este problema, pero el utilizar las herramientas y técnicas adecuadas, los adultos pueden marcar una diferencia significativa en la vida de los niños y adolescentes que sufren acoso escolar. La Fundación Soy Respeto cuenta con talleres formativos que buscan justamente apoyar a los padres, representantes y a las instituciones educativas con este tipo de conductas en el aula de clases. ¿Qué herramientas brindan ustedes como fundación para aquellas familias que de pronto no saben guiar a sus niños en este proceso de superar el acoso escolar, cómo enfrentarlo desde una situación preventiva? ¿Cuáles son esas herramientas que ustedes dan y que por supuesto los padres pueden implementar en casa? Diste en el clavo, la prevención. Mira, hay que hablar del tema. El bullying ha existido desde siempre, porque donde hay niños, hay relación. Ese es su lugar de relacionarse, el colegio. No es que el bullying no va a existir, es que tenemos que estar preparados para afrontarlo y trabajar en ello, ¿no? Llegamos a muchos colegios que nos dicen, no, pero aquí no hay bullying. No. Seguramente lo hay y no lo han detectado. Entonces lo importante es la prevención. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hay niños que tienen 14 años, de 14 en adelante, y ni siquiera saben que tienen responsabilidad penal y que es individual. Pero también hemos tenido niños en talleres que nos dicen, yo no sabía que estaba haciendo tanto daño, y no es hasta hoy que ustedes me lo están haciendo ver que lo noto. E incluso en los talleres dicen, quiero pedir disculpas. Entonces termina siendo una belleza. Sin duda alguna, los niños, mira, no tenemos que esperar a que tengan 14 años para hablarles de esto. Mientras más pequeños, desde más pequeños les hablemos, a ellos se les va a ir haciendo el tema un poco más natural. Hay gente que se centra mucho, es bullying, no es bullying, es violencia, es chalequeo, no importa el término, es violencia. Vamos entonces a centrarnos más bien en enseñarles desde chiquitos a nuestros niños el tema del respeto y la tolerancia. Así es, y bueno, en un anterior segmento de este programa conversamos con otra psicóloga sobre digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué es lo que convierte a un niño en victimario, en agresor? Muchas veces estos niños que van a las escuelas u otros espacios a agredir a otros niños, a sus compañeros de clase, viven situaciones parecidas en otros ambientes, bien sea en casa, con la familia o en otros espacios. Digamos que a nivel psicológico estos niños son dañados y buscan justamente liberar esas cargas emocionales, pasando de ser vulnerables a ser victimarios en este caso. Exactamente, porque ¿qué pasa? Muchas veces sucede que los papás dicen, mira, yo no puedo más, lo cambio de colegio, vamos a suponer. Y cuando está el cambio de colegio, entonces el niño dice, voy a hacer lo que me hicieron, porque en este colegio ni de broma voy a volver a ser la víctima. Eso por un lado. Y por el otro, creemos que la persona que necesita apoyo psicológico es la víctima. Y son todos, incluso los observadores, que son piezas clave. ¿Pero por qué los observadores? Porque el que observa se queda callado o está observando, aplaude o graba o está ayudando al acosador, también tiene allí unos problemas de seguridad. Él está buscando también aprobación del acosador. Entonces, todos los que son partícipes en el acoso escolar, no solo la víctima, necesitan apoyo psicológico. Y el acosador, más aún. Ese niño o esa niña están pidiendo a gritos atención, a gritos ayuda, y nos están comentando, no sé sacar todo lo que siento de una manera diferente a como lo estoy haciendo, y lamentablemente es con violencia. Doctora, mencionaba usted sobre unos talleres. ¿Cuáles son esos talleres? De pronto los maestros que quieran instruirse en el tema pueden acudir a su fundación para tener justamente estas herramientas y compartirlas en el aula de clases. ¿Cómo funcionan en este caso? Mira, nosotros atendemos en Soy Respeto, nuestras redes nos pueden seguir por allí, es @soyrespeto, a niños, adolescentes, padres y profesores. También ayudamos a los padres en esta situación. Entonces, los profesores a formarlos. Yo me tengo que saber las leyes, tengo que saber que yo no soy solo profesor de biología, sino que si se presenta una situación en mi salón, yo tengo el deber de actuar legalmente. Si yo estoy a mí me lo reportaron, yo tengo que hacer algo, pero si yo lo estoy viendo, también tengo el deber de hacer algo. Si no hago algo,
puedo transformarme en cómplice. Mosca allí los profesores. A los padres también, porque hay mucha creencia que nuestros niños, como son niños, entonces no tienen responsabilidades legales, y sí las tienen. Y mientras, si son menores a 14 años, no es que estén exentos de ley, es que hay unas medidas pedagógicas que van de la mano del Consejo de Protección que pueden los niños a los que van a ser sometidos por los colegios. Y los niños y adolescentes a que entiendan que por qué nos vamos a relacionar haciéndole daño a otros si tenemos tantas cosas positivas con las que podemos pues hacernos, quizás no amigos, eso no los tenemos que quitar. No todos tenemos que ser amigos, porque cuando somos adultos no todos congeniamos, pero tú tienes tu derecho a estar en el mundo y yo te respeto de igual manera que yo tengo el mío. A lo mejor no te tengo que invitar a comer helado a mi casa o a tomarte un café cuando somos grandes, pero te respeto. Entonces, hola, buenos días, y no te tengo que dar un abrazo, pero hola, buenos días, ¿cómo estás? Eso se los vamos enseñando. Entonces, @soy respeto, por allí podemos ir a los colegios, y ahorita en marzo tenemos un taller para cómo poner límites sin violencia para niños y adolescentes. No permitan que tengan la situación de acoso escolar. Sabemos que donde hay niños, es como yo lo digo, donde hay niños van a haber piojos usualmente cuando son chiquitos. Donde hay niños y se relacionan va a haber bullying. Vamos a prepararnos para saber trabajar en pro de abordarlo correctamente. Nosotros estamos acá para ustedes, los podemos ayudar, y hablemos con nuestro hijo. No, que mi hijo no me ha reportado nada. A lo mejor es que no te lo está comentando. Entonces, 1 de cada 3 niños en Venezuela es víctima, observador o acosador. Ojo con eso. El acoso escolar es una problemática que nos compete a todos. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de nuestros niños y adolescentes que padecen de violencia en el aula de clases. En NC Investiga quisimos conversar sobre este tema para hacer un llamado a la empatía, la responsabilidad y el respeto dentro de nuestra sociedad. Agradecemos su sintonía y a que por supuesto sigan siendo parte de nuestra familia de NC Investiga, donde la investigación, la información y por supuesto el análisis son herramientas para la construcción de un mejor futuro. Hasta un nuevo episodio.